Muy buenas tardes, noches de jueves, este 20 de febrero 2025. Nos reunimos para continuar el club de lectura con el libro Entrega Incondicional, un programa de Dios para la victoria del doctor Gary North. Ya hemos leído el capítulo 1 que trata sobre Dios, el capítulo 2 que trata sobre el hombre y hoy iniciamos el capítulo 3 que trata sobre la ley. Le doy la más cordial bienvenida a quienes me acompañan en la sala de Zoom para la lectura de este capítulo y los que se vayan añadiendo y los que vean estas grabaciones en diferido. Comenzamos la lectura, no sin antes recordarles que parte del propósito de este club de lectura es que estemos tomando nota de aquellos conceptos, ideas que queremos retomar en la segunda parte del club. Recordamos la dinámica, en la primera parte leemos pues las páginas que nos dé durante 30 a 40 minutos de lectura continua y la segunda parte la dedicamos al análisis, la reflexión, el estudio profundo de aquellos conceptos, ideas, pasajes bíblicos que más nos hayan llamado la atención para ahondar en el aprendizaje significativo, la socialización del conocimiento y por supuesto al final cerramos con una oración. Doy inicio a esta lectura. Capítulo 3. La ley. Cuando Dios creó a los animales, los colocó bajo leyes. Ordenó que se reproducirían según su especie. Génesis 1 del 24 al 25. Al crear Dios el hombre, lo colocó también bajo la ley. Le dijo a Adán que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. Adán era capaz de comer de la fruta, pero estaba bajo prohibición moral y legal de no hacerlo. La ley de Dios nos da testimonio de su carácter inmutable, porque yo Jehová no cambio. Dios dijo a su pueblo en Malaquías 3:6, Él es fiable, su carácter es fijo. Todas demás las cosas de la creación cambian, pero Dios no. Su inmutabilidad es el estándar mismo de inmutabilidad. Cristo, refiriéndose al día del juicio final, anunció, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. No es posible imaginar una afirmación más clara de su propia divinidad. Él estaba equiparando sus palabras con la inmutabilidad atribuida a Dios. Solo Dios expresa una palabra inmutable. En el sermón del monte, Cristo informó a sus oyentes, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17 al 18. Lo que quiso decir es que no había venido a anular la ley. Él no vino a invalidar la ley. La estructura legal de la creación maldita por Dios no cambiará mientras permanezca la vieja creación, nuestro mundo. El concepto opuesto a abrogar o anular es confirmar, establecer, ratificar. Cristo dijo, por lo tanto, que Él no vino a abrogar la ley, sino a ratificarla, a confirmarla, a poner su sello de aprobación sobre ella. Confirmó su validez al enseñar sus preceptos, viviendo su vida acorde con sus estipulaciones y superando la tentación en el desierto, al repetir textualmente su texto a Satanás en Mateo 4. La ley es tan permanente como Dios, pero ¿no prometió Jesús la abolición final de la ley una vez que se acabe la tierra? Cierto, ni una jota, ni una tilde, los símbolos más pequeños del abecedario hebreo, pasarán hasta entonces. Pero después de eso, ¿serán libres de la ley los cielos nuevos y la tierra nueva? Apocalipsis 21. Eso sería una mala interpretación de las palabras de Cristo, ya que él afirmó que sus palabras nunca pasarán. Lo que quiso decir es que aquellas leyes que se aplican al mundo caído estarán vigentes hasta que el mundo sea restaurado. Entonces es posible que las aplicaciones de la ley cambien, ya que las circunstancias cambiarán. Por ejemplo, las leyes del matrimonio nunca más serán vigentes, porque no hay matrimonio en el cielo. Mateo 22:30. Hoy día ya no enfrentamos al conflicto de que si comemos o no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquel árbol ya no es parte de nuestras pruebas, pero los principios generales del matrimonio siempre serán válidos.
la fidelidad, la comunión, el servicio, etcétera. El principio general del árbol sigue aún vigente: no desobedecer los mandatos revelados de Dios. En ningún lugar de la Biblia podemos encontrar una insinuación de una abolición final del dominio de Dios por medio de la ley y sus principios. Continuamos con los propósitos de la ley. Los propósitos de la ley. Dios es un ser santo, apartado de su creación. Él se distingue por su mismo ser. Él es fundamentalmente diferente de su creación. Dios también se fuente de todo. Hay un problema con la transmisión de Ana, se dejó de escuchar, se trabó. Eh, no sé si tú nos veas y nos escuches bien, Ana, pero yo ya no te escucho nada. A Ah, te ver, ya estás se escucha. moviendo. Ok, ok. ¿Sí? Sí, ¿Lo repito? sí, por favor. Dice, Dios es un ser santo, apartado de su creación. Él se distingue por su... Se volvió a trabar. Sí, se volvió a trabar. Si gustas que continúe la hermana Elizabeth en la la lectura fuente. para que no haya interrupciones, porque sí se sigue trabando la señal. Entonces, hermana Eli, si nos hace favor de leer los Sí, propósitos de sí, la los ley. propósitos de la Dios es un ser santo, apartado de su creación. Él se distingue por su mismo ser. Él es fundamentalmente diferente de su creación. Dios también se distingue por su perfección moral. Él es el estándar de justicia, la fuente de todas las normas morales. Él no está bajo la ley, sino que es la fuente de la ley. No nos corresponde examinar las obras de Dios comparándolas con ciertos estándares supremos independientes. Dios es la fuente de los estándares. La ley. La ley es la herramienta del control para el hombre, control de su propia conducta moral, control de la rebelión ajena y control de la creación misma. Sin los patrones de la naturaleza, nada sería coherente. Como asistente de Dios, el hombre le ha sido dado el dominio sobre la tierra y su conocimiento de los patrones fijos de la naturaleza son su recurso principal para dirigir y sojuzgar la naturaleza. La ley es el poder, pero todo poder, si se ha de ejercer legítimamente, debe estar sujeto a la ley moral. Hay muchas cosas terribles que tenemos el poder para hacer, pero que no debemos hacer. Así que el hombre obtiene el dominio mediante la ley, pero está sujeto él también a la ley. La ley de Dios tiene funciones morales y de dominio. Dios ha revelado sus reglas en la Biblia, especialmente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos en conjunto como el Pentateuco. Estas reglas son morales. También incluyen estándares en cuanto al dominio. Explican al hombre cómo debe tratar a los demás hombres y a la naturaleza. La ley revelada de Dios ofrece a los hombres reglas de conducta. Son reglas válidas porque Dios es el autor tanto del hombre como de la naturaleza, y él concibió a estas leyes conforme al hombre y a su naturaleza. Se podría decir que la creación entera, inclusive el hombre, está gobernada por principios morales y físicos, y que estos principios expresan de la santidad y el poder de Dios. El hombre puede comprender estos principios morales y de dominio porque fue creado a imagen de Dios. El Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, trata de la relación entre Dios y el hombre, y su enfoque es la ley de Dios. Todo el que verdaderamente quiera descubrir la relación legal de Dios para con el hombre debe de leer este pasaje detenidamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, el 9 al 12. La vida del hombre está literalmente saturada de la ley.
Él vive en un universo de leyes. No puede escapar de la ley y ejercer dominio conforme a la ley. La ley es la herramienta humana de dominio sobre sí mismo, sobre su prójimo y sobre la creación. La ley también es un medio de juzgar si uno está conforme a los estándares divinos. La ley de Dios tiene una función judicial. Si estas reglas fijas, sin estas reglas fijas, nadie podría poner a prueba su relación con Dios. Pablo escribió, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley nos dice lo que somos, rebeldes. Por lo tanto, la ley es un pedagogo que nos lleva a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, Galatas 3:24. El reconocimiento de nuestra propia naturaleza rebelde de hijos desheredados nos debe llevar a Cristo, a creer en Él y recibir la confirmación de nuestra adopción. La ley es también el medio de juzgar la condición espiritual de los demás. Cristo advirtió, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol, perdón, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:15 al 19. Ahora bien, ¿cómo podríamos distinguir la fruta buena de la mala si no contamos con reglas divinas fijas que nos sirvan como estándar de evaluación? La ley es la manera de establecer la santidad, la separación del pueblo de Dios. Es un mecanismo segregador. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, lo cual significa, sepárense ustedes de los rebeldes como yo estoy apartado de los rebeldes. También nos dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, Efesios 5:11. Y otra vez, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. La ley nos ayuda a cumplir estos requisitos. Tenemos reglas justas de fruto. La ley es también una forma de llamar a las naciones al arrepentimiento, porque así entenderán cuán separadas de la ley de Dios y de su santidad están. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo por delante de vosotros? Deuteronomio 4:5 al 8. Este es el trasfondo del Antiguo Testamento, sobre el que se basa la afirmación de Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14 al 16. Lo contrario es también cierto. La iniquidad del pueblo de Dios es utilizada por los enemigos de Dios para blasfemar a Dios. Natán el profeta llegó al rey David, el gobernador de Israel, para reprenderlo por su gran maldad al haber cometido adulterio con Betsabé y por haber mandado que el marido de ella fuera puesto al frente de la batalla para que muriera. Natán dijo a David, mas cuanto
o con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Segunda de Samuel 12:14. Los enemigos de Dios reconocen la santidad de Dios, de su ley y de su pueblo. Están atentos para echar en cara los pecados del pueblo, para poder ridiculizar la ley y la existencia misma de Dios. Ellos dicen, ¿para qué ir a la iglesia y juntarme con un grupo de hipócritas? Encuentro suficiente fuera de ella. Por inferencia, ellos dicen en realidad lo que está en las iglesias son los hipócritas de todos. Por lo menos los de afuera no se dan aires. Con lo cual quiero decir, en realidad yo soy mucho mejor que los que están en la iglesia y mi estilo de vida, a fin de cuentas, es superior al estilo de los cristianos. Los que están fuera, los que están fuera, la relación con Dios reconocen su santidad. Esta los confronta día y noche sin cesar. Las cosas invisibles del mundo testifican de la existencia de Dios, pero ellos sofocan este conocimiento con su injusticia, Romanos 1:18-20. Y como ellos reconocen la santidad de Dios en la creación, deberían también reconocer la santidad de su ley. Por eso es imprescindible que el pueblo de Dios se adhiera a la ley de Dios. Es un ayo para los que están fuera de la relación con Dios. Sin la ley de Dios, ellos no podrían reconocer el horror de su condición. ¿Cómo pueden los cristianos predicar un evangelio eficaz a los pecadores sin predicar también la ley de Dios? Predicamos acerca de un Dios santo. ¿Cómo sabrán ellos que Él es santo? Predicamos que su pueblo ha de ser santo. ¿Cómo sabrán los que es una vida santa si no es por la ley? Les decimos que necesitan renunciar a sus pecados y arrepentirse. ¿Cómo podrían ellos reconocer lo que es el pecado sin la ley de Dios? Les decimos que Dios odia el pecado, pero ¿se puede odiar sin la ley de Dios? Nos preguntamos por qué los hombres no se dan cuenta de la afronta a Dios que es el pecado. ¿Cómo pueden hacerlo si nosotros no predicamos que la ley revelada de Dios es obligatoria? Pablo trató detenidamente este tema en su carta a los cristianos de Roma. Él les contó su propia experiencia antes de arrepentirse y confiar en la obra expiatoria de Cristo en la cruz para salvarlo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé por que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo enseñó que los cristianos ya no están bajo la maldición de la ley. La ley ya no nos mata. Por esta razón, él podía declarar que él antes estaba muerto como reconoció la naturaleza fatal del pecado. El pecado ya no estrangula al cristiano, ya no les arrastra a la tumba eterna, pero antes sí lo hacía, dijo Pablo. Y por eso la ley es una cosa tan buena. Le revela lo que él realmente era, un pecador, y a dónde iba, el infierno. Si los cristianos ignoramos la ley de Dios y la consideramos como irrelevante, ya que nosotros no estamos bajo la maldición de Dios, ¿cómo nos reconocerán los incrédulos como personas diferentes? ¿Cómo responderán a los hombres que no conocen la ley como vigente? Ya sabemos cómo responderán. Estos cristianos solo son unos hipócritas. Me dicen que voy rumbo a la destrucción porque no he obedecido al 100 la ley de Dios, pero ellos no prestan atención a la ley cuando supuestamente se han convertido a Cristo. Usan su religión para hacerme sentir culpable. Y luego, mientras estafan y roban peor que los demás, solo porque dicen que ya están libres de la ley. Hipócritas. Bueno, no tienen ellos razón y nosotros usamos la doctrina de la gracia como un permiso para pecar, como dijo Pablo. Luego por fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, Romanos 3:31. Y la ley dice que pues
Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 al 2. Lo que Pablo refutó una y otra vez fue el error de confiar en nuestros propios intentos de llenar los requisitos de la estructura perfecta e integral de la ley de Dios independientemente. Un hombre que acepta las condiciones de la ley, pero cree que puede ganarse el cielo cumpliéndola, está eternamente muerto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pero escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Cristo nos ha salvado de eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:3. Jesucristo realmente, Cristo, a ver, realmente cumplió los requisitos de la ley para luego sacrificarse sobre el altar de Dios como sustituto nuestro, plenamente justo para que nosotros no acabásemos sobre él. Habiendo cumplido la ley, Cristo le quitó a su pueblo la maldición de la ley, pero como dijo en su sermón del monte, él no vino para anular la ley, sino para confirmarla. Si Cristo murió para confirmar la validez de la ley, los cristianos nunca debemos decir algo que los impíos puedan interpretar como una oportunidad para escapar de la obediencia requerida de la ley. Nadie se escapa de este requisito. De lo que los hombres sí es posible escaparse es de la pagar la propia transgresión. Cristo dijo que no debemos a Dios una deuda por nuestra transgresión. Él sí dijo que había pagado la deuda por nuestra transgresión. ¿Qué tratan a hacer los cristianos que no observan la ley? Aumentar su porción de la deuda que Cristo amorosamente pagó. Seguían viviendo en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dijo Pablo. El tratado de nuestro rey. Dios enseña que los pecadores merecen su ira. Él es un Dios santo que desprecia tanto al pecado como al pecador. Él arroja al infierno para siempre a los pecadores, no solo al pecado. Lo pagan los pecadores, no el pecado. Dios dijo que él aborreció a Esaú, el hermano de Jacob, aún antes que naciesen los dos, antes de que los dos cometiesen pecado. Pablo escribió, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Romanos 9 del 11 al 13. A la mayoría de la gente no le gusta esta clase de prédica. Pablo nunca fue popular, pero fue inteligente. Él sabía lo que concluiría la mayoría de las personas. Él les contesta antes de que hiciesen sus preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9 del 14 al 15. La persona ordinaria reflexiona en sí mismo, pobre Esaú, qué mala suerte tuvo. Después de todo, ¿qué es lo que hizo en el vientre de su madre para merecer la ira de Dios? Ese Dios, qué tipo arbitrario. Amó a Jacob y odió a Esaú. No es justo. Pero Pablo ha contestado a esta objeción. Es justo porque Dios lo hizo. ¿Hay injusticia con Dios? Lo que el pecador está realmente pensando es, el hombre en realidad es una especie limpia. Cada hombre nace como una tabla rasa. Él triunfa o pierde por su propia cuenta, se desempeña o no, se gana la entrada al cielo o tal vez al infierno, pero es por sus obras. Dios es injusto si no le da a un hombre decente una buena oportunidad. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? Dice que pecó en el Edén y que desde entonces es impío. Él ha distorsionado la imagen de Dios, o sea, su carácter. Como dijo David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. No es el sexo en sí lo que es pecaminoso, es el carácter mismo de la humanidad pecaminosa.
El hombre no nace con las manos limpias. Él nace un hijo desheredado de Dios, el Padre justo. Él necesita ser adoptado y Dios es el que decide quién será adoptado y quién no. Lo asombroso del relato que hace Pablo acerca de Jacob y Esaú no es que Dios haya odiado a Esaú. Lo asombroso y maravilloso es que Dios haya amado a Jacob. Dios no nos debe la gracia, nos debe un castigo. Y en su gracia nos otorga a algunos su compasión, no porque le merezcamos, sino porque Él lo quiere hacer, por su misericordia amorosa. Esta es la doctrina bíblica de la elección. Dios es bueno hasta con los odiados hijos naturales. Él les ofrece un tratado de paz. El tratado es su ley. Cuando un rey coloca a un pueblo bajo su protección, establece las obligaciones de ellos a cambio de su protección. Un gobierno civil siempre tiene una ley. Los ciudadanos tienen que obedecer la ley para ganar los beneficios de protección. Nunca encontramos tratados de paz sin obligaciones mutuas. Es posible que sean duras las condiciones. Es posible que la nación que pierde una guerra se enfrente con condiciones que exijan una entrega incondicional, pero el tratado termina la guerra. Ellos firman el tratado y la guerra se termina. Dios colocó a Adán bajo un tratado de paz. Vive en el huerto por algún tiempo. Gózate con tu esposa y luego sale y subyuga a la tierra. Solo te pido, Adán, que evites comer la fruta de un solo árbol. Así que el tratado de Dios llevaba condiciones y tuvo que haber un castigo por desobedecer. En el caso de Adán, la muerte espiritual, inmediato, y finalmente su muerte corporal. La maldición de la tierra, lo mismo para Eva, más los dolores de parto. El tratado ofrecía protección y beneficios. Tenía condiciones de obediencia como también para la desobediencia. Eso es común a todos los tratados. Es la forma en que todo gobernante trata con sus súbditos. Dios ofrece su tratado a todos los hombres y ellos lo saben. Ellos pueden ver a Dios en las cosas invisibles del mundo, pero sofocan este conocimiento. Romanos 1:18 al 20. También tienen la obra de la ley escrita en sus propios corazones, pero tampoco obedecen esta regla. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos. Romanos 2 del 14 al 15. La ley de Dios no está en sus corazones, pero la obra de la ley sí está. Eso es suficiente para condenar a todo hombre. Pero aún así el hombre se rehúsa a reconocer a Dios y al orden legal integral que Dios ha elaborado en su tratado de paz. Los hombres prefieren continuar su guerra contra Dios, una guerra imposible de ganar. Él ofrece la paz a todos los hombres, aunque sabe que sin su gracia nadie aceptará las condiciones del tratado. ¿Por qué no aceptan los hombres un tratado de completa justicia? El profeta Jeremías nos dijo hace mucho tiempo atrás. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y unos renglones más adelante, él pronunció esta gran oración contra los enemigos de Dios. Avergüéncese los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbranse ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Jeremías 17:18. Así quiere nuestro rey que nosotros oremos en contra de sus enemigos, que ellos sean destruidos. Si se arrepienten, desde luego, ya no son más sus enemigos y por eso es legítimo que también nosotros oremos por la conversión de ellos. Es decir, para que firmen oficialmente el tratado de paz de Dios, que los enemigos de Dios firmen el tratado de paz o sean destruidos. Sin embargo, Dios es misericordioso, aun con sus enemigos. Él requiere que ofrezcamos un tratado de paz antes de atacar a otra nación. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Deuteronomio 20 del 10 al 13. No se permiten los ataques por sorpresa.
ni aun al pueblo de Dios que caminaba en el Antiguo Testamento bajo la protección de Dios. Como Él mismo ofrece a todos los rebeldes un tratado de paz, nosotros hemos de hacer otro tanto. La mayoría de los cristianos comprenden que son embajadores de Jesucristo. Pablo escribió su carta a la iglesia en Éfeso desde un calabozo en una cárcel de Roma. ¿Cómo describió su tarea allí? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, del 19 al 20. ¿Pero qué es un embajador? Es alguien que va a otra nación o a otro pueblo como el representante de un monarca extranjero. Llega ante el pueblo de una nación como un agente oficial de otra. Un embajador visita un reino como agente oficial de otro reino. Habla en nombre del gobierno del reino que representa. El evangelista cristiano es sin duda un embajador. Más aún es un embajador que tiene una misión especial, llamar a los enemigos de Dios a entregarse al gran rey. Entra al reino de Satanás y demanda la capitulación de sus fuerzas. Les cuenta de la futilidad de continuar peleando. Les habla de la soberanía de Dios. Les cuenta del horrible futuro eterno que aguarda a todos los que visitan el uniforme del enemigo en el último día. Les urge que rechacen a su líder actual y que cambien de partido, tal como abandonó Rahab su partido para adherirse a Israel y al Dios de Israel cuando lo visitaron los espías hebreos. Josué 2. Les habla de la majestad del rey, quien ampara a su pueblo y le da esperanza. Le dice de la justicia del rey y de sus leyes maravillosas. Trata de hacerlos sentir celos de la ley de Dios, tal como Dios prometió a Israel que las otras naciones estarían celosas de las leyes de Israel si Israel permanecía fiel a ellas. Deuteronomio 4, del 5 al 8. Él les dice que el jefe que ellos han elegido, Satanás, es un usurpador, que no merece su lealtad. El evangelista les dice que su rey es un rey universal, no solo un monarca local. Les explica que su rey exige su obediencia hasta la última jota y tilde de su ley, lo quieran o no. Él les dice que es mejor que ellos se entreguen ahora y aprendan sobre el tratado de paz del rey y todos sus requisitos, porque si ellos se rehúsan a someterse a las condiciones de la ley antes de la batalla final, serán destruidos por completo. El embajador no debe pretender que no hay condiciones en el tratado de paz. Sería un tonto y un mentiroso si les dice a los usurpadores extranjeros que si capitulan ahora, nunca más tendrán que obedecer las leyes del tratado. Pero si se rehúsan a entregarse, serán plenamente responsables de obedecerlas. La razón por la cual se requiere que se entreguen es para extender el reino del monarca a través del mundo entero. El objeto es que los hombres se comprometan ahora a cumplir las condiciones del tratado antes de la batalla final, para que no se les amarre luego y se les arroje en el lago de fuego. Como Cristo advirtió, tocante al juicio final de la cizaña, pero no del trigo verdadero. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo que la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Los embajadores de Dios extienden su reino al explicar en forma clara las condiciones del tratado. La ley de Dios es la herramienta humana de dominio. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la forma en que el hombre se hace humilde ante Dios. El que es manso delante de Dios es que heredará la tierra. Mateo 5:5. Cuando un hombre se humilla delante de Dios, no necesita tener miedo del mundo. Recuérdese, el hombre tiene que subordinarse y debe al mismo tiempo ejercer dominio. Esto es fundamental a la naturaleza misma del hombre y es fundamental a la estructura legal de la creación, la cual fue concebida como un huerto para el hombre, es decir, para el hombre humilde y obediente. Él tiene que subordinarse a Dios y debe ejercer dominio conforme al orden legal de Dios. El hombre no debe humillarse ante Satanás ni pasar con él la eternidad en el infierno, donde ni Satanás, ni sus ángeles, ni el hombre pueden ejercer dominio alguno. Las condiciones del tratado de paz de Dios son condiciones explicadas en su ley. Son los recursos de dominio. Los hijos adoptivos de Dios han de cumplir su ley para subyugar la tierra bajo el dominio de ella. Los hijos adoptivos de Dios han de cumplir su ley a fin de convertirse en embajadores honestos de Dios en el reino temporario y menguante de Satanás. Los hijos adoptivos de Dios se deben de adherir a su ley a fin de evitar la predictible acusación de hipocresía que les harán los hijos rechazados naturales. Los hijos adoptivos se deben de adherir a la ley de Dios
por la misma razón que David debió hacerlo para quitar a los enemigos de Dios la oportunidad de blasfemar. Segunda de Samuel 12:14. En breve, el Tratado de Paz de Dios es a la vez una declaración de guerra contra el reino de Satanás. Sirve como un arma de guerra. Tu pueblo la posee y puede paulatinamente subyugar la tierra con ella. Al negar su validez, los enemigos prescinden de la herramienta de dominio establecida por Dios. Continuamos con este último fragmento, las bendiciones de la ley. Ana o Esmeralda, ¿gusta alguna de ustedes leer este último fragmento? Em, yo sigo si gusta. Las Adelante, bendiciones, Esme, adelante. gracias. Las bendiciones de la ley. El libro de Deuteronomio contiene una gran cantidad de material sobre la ley. Tal vez los dos pasajes que más se aplican sean los capítulos 8 y 28. Ambos tienen el mismo formato. En primer lugar, Dios le ha dado a su pueblo un conjunto particular de leyes. Estas leyes se han de respetar. En segundo lugar, si el pueblo obedece sus leyes, Dios asegura que recibirá bendiciones tangibles como pueblo. En tercer lugar, si se rebelan, perderán estas bendiciones y sobrevendrá un periodo de penas. Deuteronomio 28 consagra mucho espacio a enumerar los horrores que les van a ocurrir, desde el versículo 15 hasta el final del capítulo, versículo 68. Deuteronomio 8 tiene un método algo diferente. Les dice a los hebreos que habrán de entrar en la tierra y que prosperarán al obedecer su ley. La prosperidad externa resultante se convertirá en una tentación para ellos. Pueden comenzar a creer que fue su poder el que les dio la prosperidad en vez de la humildad ante Dios y la obediencia a su orden legal. Al final, si ellos caen en tal tentación y se ensalzan por encima de Dios y el mundo, serán juzgados, tal como lo fueron las ciudades de Canaán cuando Dios les trajo a esta tierra. Podríamos llamar a este bosquejo la paradoja de Deuteronomio 8. Primero, un regalo, la tierra de Canaán. Luego la ley, el recurso para el dominio. Luego la prosperidad, la respuesta de la naturaleza al dominio de los justos. Luego la tentación, el olvidar a Dios y atribuir la prosperidad al hombre. Luego la arrogancia, atribuyen su prosperidad a su propio poder. Luego el juicio. Dios le niega la soberanía al hombre que se declara autónomo, independiente. De un regalo a la ley a la prosperidad, de la prosperidad a la arrogancia, de la arrogancia a la pérdida, tanto de la prosperidad como del regalo. El regalo, desde luego, era la tierra de Canaán. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 8, 19, 20. La capacidad de la ley divina para producir una prosperidad externa no depende de la condición espiritual de los adherentes. Los rebeldes pueden cumplir durante un tiempo las condiciones del pacto, mientras que se adhieren en lo externo. Recibirán bendiciones externas. Desde luego, nadie puede adherirse a la ley el 100% y por lo tanto Dios tiene el derecho de aplastar a cualquiera en cualquier momento. Sin embargo, por compromiso con las condiciones de su pacto, Dios permite a los rebeldes el goce de la prosperidad producida por su ley mientras ellos la acaten. Por ejemplo, Egipto prosperó bajo el gobierno de José y a pesar de que los egipcios eran rebeldes éticos, Babilonia prosperó bajo el gobierno de Daniel hasta que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se murió, dejando a su hijo rebelde en el trono. Daniel 5.
El reino de los medos y los persas prosperaron cuando Daniel fue elevado otra vez a una posición de preeminencia bajo el rey Darío, Daniel 6. Estos reinos eran paganos, pero por un tiempo se sometieron al gobierno de un siervo de Dios y prosperaron. El obstáculo, desde luego, es la arrogancia. Las bendiciones conllevan tentaciones y los rebeldes éticos caen en ellas. Es necesaria la intervención de Dios para restringir los corazones de los impíos. A lo último, apareció un faraón que no conocía a José. Un Belsasar reemplazó a un Nabucodonosor. Los rebeldes no pueden someterse para siempre al orden legal de Dios. En los últimos días de este mundo, como leemos en Apocalipsis 20, el ejército de Satanás se rebelará y la ira de Dios caerá sobre ellos. Se preguntará el lector, ¿se rebelarán contra qué? Si la regencia de Satanás se expande con el pasar del tiempo, ¿qué podrá haber entonces tan bueno y tan próspero que pueda provocar su rebelión? ¿Su propio reino? ¿Será acaso su reino bueno y próspero? ¿No es la esencia de su reino como la impotencia y la arrogancia del faraón de Egipto o como el rey Belsasar, quien vio la escritura en la pared y murió un monarca derrotado esa misma noche? ¿No es la misma esencia de la rebelión de Satanás, agredir con furia impotente contra la bondad manifiesta de Dios y de su ley, tanto en el cielo como en el huerto del Edén y en el último día? Recuerde el lector esta pregunta que consideraremos en el capítulo sobre el reino de Dios. ¿Contra qué cosa visible buena se revelará Satanás en el último día? Lo que aprendemos de la Biblia es que el orden legal de Dios produce bendiciones cuando es acatado por cualquier pueblo, inclusive las culturas éticamente rebeldes. Al mismo tiempo, aprendemos que ninguna cultura irredente puede sostener para siempre su adherencia externa al orden legal de Dios. Si los hebreos no pudieron tampoco, lo podrán las naciones rebeldes. Las bendiciones traen una tentación, la arrogancia, o mejor dicho, el intento de ser como Dios. La tentación más común de la humanidad es la de convertirse en la fuente de la ley, la fuente de la prosperidad determinando el bien y el mal. Fue esta la tentación que destruyó a Adán en el huerto. ¿Cómo lo pueden resistir los rebeldes lejos como están del paraíso y de la perfección? No es posible. Por eso el orden legal de Dios tiene una protección intrínseca contra su uso desautorizado por parte de los rebeldes éticos. Ellos no pueden pretender para siempre ser siervos humildes de un creador soberano. Va contra su misma naturaleza. No lo pueden aguantar. Ellos ansían la prosperidad, que es el fruto de la obediencia a la ley de Dios, pero las condiciones del pacto les recuerda su primer principio, el sometimiento total a un Dios totalmente soberano. Por lo tanto, se rebelan abiertamente, erigen otros dioses y los adoran. Hacen lo que Moisés advirtió que no hiciesen los hebreos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 8:11. ¿Y qué más? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Deuteronomio 8, 17, 18. Se necesita la gracia especial del Espíritu Redentor de Dios para arrastrar a los hombres al pie de la cruz. Necesitan ser adoptados para poder permanecer fieles a los requisitos externos, escritos y amplios del orden legal de Dios. No significa esto que hemos de hacer caso omiso a la prédica de la ley. Si los hombres se sometieran a la ley de Dios, dejando de asesinarse unos a otros, de robar, de seducir las hijas y esposas ajenas, de adorar al Dios falso del humanismo y de cometer maldades delante de Dios y de los hombres, todos nosotros nos bendeciríamos, todos todos nos beneficiaríamos del orden legal de Dios. ¿Quién no preferiría ser vecino de hombres que honran externalmente la ley bíblica
en vez de infringir constantemente sus reglas, aunque ellos rechazaran el testimonio de la Biblia, que Jesucristo es Dios, que Él murió, perdón, en la cruz para expiar los pecados y que sin la fe en Cristo, por la gracia de Dios, cada hombre perecerá eternamente. Sin embargo, es preferible vivir al lado de ellos porque se adhieren a las condiciones externas del tratado. Ninguna sociedad tiene la alternativa de vivir bajo las condiciones de leyes o vivir sin ninguna ley. No es cosa de con o sin ley, es solo cosa de qué ley. El hombre tiene que servir a un amo. Él impone un pacto a sus siervos. El amo puede ser el Estado humanista. Puede ser la iglesia, puede ser un demonio personal o alguna obra imaginaria como las fuerzas de la historia, o puede ser el Dios de la Biblia. Pero el hombre tiene que servir a un amo y cada amo representa un convenio de paz para firmar. Cualquier embajador de un gobernante que supuestamente no tiene un convenio que firmar, ningún pacto entre el gobernante y sus súbditos, ninguna condición de obediencia, ninguna promesa de beneficios para los que se someten y ninguna promesa de castigo para los que se rehúsan arrogantemente a someterse o representa a un gobernante mentiroso u oculta al embajador lo que su gobernante realmente demanda de los ciudadanos. Cuidado con aquel gobernante o su embajador que sostiene que el tratado de paz no tiene condiciones de obediencia. Eso significaría una entrega incondicional de parte del gobernante al hombre y el advenimiento de un nuevo rey. El hombre como tirano. Proclamándose soberano, el hombre impondría terribles condiciones de entrega a su prójimo y sin duda al medio ambiente. No existe un rey neutral, no existe una ley neutral, no hay beneficio, perdón, no hay bendiciones neutrales y por cierto, no hay hombres neutrales. Nuestro universo es un universo de leyes, pero estas leyes constituyen la regularidad sistemática dictada por Dios. Dios no ha revocado su ley, sino que nos ha llamado a someternos a él por un pacto con condiciones muy específicas. La búsqueda de otras estructuras legales, la ley natural, la ley neutral o cualquier otra es una búsqueda intrínsecamente demoníaca. Representa el intento del hombre de anular unilateralmente las condiciones del tratado impuestas por Dios. Afirmar que hemos encontrado tal o cual orden legal no revelado por Dios es una declaración de independencia de Dios. Es una sublevación destinada a fracasar. Muchas gracias. El día de hoy hemos leído 50 minutos. Este jueves 20 de febrero ha sido muy productivo con esta lectura interesantísima de esta primera parte del capítulo 3 titulado La Ley. Voy a poner pausa a esta grabación para continuar con la segunda parte de nuestro club de lectura, donde analizaremos, comentaremos todo lo que hemos leído en estos 50 minutos y podemos comentar, dialogar y despejar nuestras dudas.